Bienvenidos a Tu Corazón y el Dinero. Y este es un programa dedicado a darte consejos de finanzas, pero a la luz de la Biblia. Así que te damos la bienvenida y Chacho, hoy es un día especial porque estamos tratando el tema de las finanzas bíblicas dentro del matrimonio, ¿verdad? De la unión familiar, del núcleo familiar. Pero hoy queremos hablar de algo que compete a muchas familias, es el tema de las deudas. Digo que compete a muchas familias porque es algo que hemos visto a través de los años, que muchas familias están envueltas en este tema, en el tema de las deudas. Y hoy en especial queremos hablar de cómo tener la deuda bajo control, que es algo bien importante en estos días. Aunque hemos hablado en episodios anteriores acerca de la deuda, hoy queremos darle un nuevo giro y hablar de este tema, pero no antes, o más bien antes de seguir, ¿por qué tú no nos resumes un poquito la perspectiva bíblica de la deuda? Sí, ciertamente, como dices, la deuda para muchas familias es un problema realmente. Y como mencionaste, lo que queremos dar en este programa o en este episodio es un abordaje en el manejo de la deuda que le permita a las familias mantenerla bajo control. Y como decíamos en ocasiones anteriores, cuando uno estudia la Biblia y el tema de la deuda en particular en la Biblia, yo diría que tenemos que cuidarnos de dos extremos. En ningún lugar la Biblia prohíbe la deuda. No hay un pasaje, un versículo donde se entienda claramente que Dios está en contra de todo tipo de deuda, de toda deuda, por un lado. Pero por otro lado, en ningún lugar la Biblia promueve la deuda. O sea, ni se prohíbe ni se promueve. Hay principios entonces que podemos derivar de la Biblia donde la deuda puede ser usada y tiene que ser usada de una manera sabia en ocasiones específicas para propósitos específicos, haciendo uso de múltiples principios que la palabra da. Entonces yo diría que la perspectiva bíblica de la deuda es un instrumento destinado a satisfacer ciertas necesidades que debe ser usada con cuidado y criterio porque podemos derivar también en usos indebidos de la deuda. Yo diría que esa es la perspectiva bíblica, Sí, en resumen. Excelente. O sea, no la prohíbe, tampoco la promueve, porque es algo a aclarar, porque muchas personas piensan que es pecado endeudarse y como tú has dicho, la Biblia no dice nada al respecto. Pero ya entrando en materia y hablando de cómo tener la deuda bajo control, quisiéramos que tú nos dieras algunas recomendaciones prácticas de cómo poder lograr eso. Sí, ciertamente. Y antes de entrar en lo que son recomendaciones prácticas, el que la Biblia no se refiere específicamente, o sea, la Biblia sí se refiere a la deuda. Lo que no se refiere, como tú mencionaste, es específicamente a una prohibición o a una promoción. Quería aclarar eso. Entonces, en cuanto a recomendaciones prácticas, yo diría que en la medida que vayamos desarrollando el episodio, se van a percatar que primero vamos a hablar de un tema de corazón. En el corazón, ¿cuál es la disposición interna que yo debo tener para mantener la deuda bajo control? Y digamos, dicho eso, explicado eso, pasaremos a algunas recomendaciones prácticas ya de manejo financiero que van a permitir que las personas tengan la deuda bajo control. Pero comenzando con el tema del corazón y haciendo, digamos, honrando el título de este podcast, que es Tu Corazón y el Dinero. ¿Por qué la gente se endeuda de manera desmedida o de manera imprudente y de manera que en ocasiones lo introduce en problemas financieros? Yo diría que básicamente la razón principal es el descontento. Es el descontento con lo que tengo, con la cantidad que tengo de cosas, con el tipo de cosas que tengo. O sea, es una actitud interna de cuestionamiento y de insatisfacción acerca de lo que yo poseo. La deuda, como nosotros sabemos, dicho en términos llanos, es un mecanismo para yo consumir hoy parte de mi ingreso futuro. O sea, yo me endeudo, tengo recursos que alguna institución financiera o alguna persona me facilita para consumir hoy, pero se supone que yo lo voy a consumir en el futuro. O sea, la deuda es consumir hoy, ingreso futuro. Y yo hago eso precisamente porque no tengo hoy
el ingreso que necesito para tener lo que quiero o lo que necesito. Y vamos a dejar eso por un lado, por un momento ahí al lado, decir que hay cosas que yo necesito realmente que la deuda me puede servir para financiar, y eso es un uso legítimo de la deuda, pero la mayoría de los problemas de deuda que yo he visto en mi acompañamiento a ciertas personas es que incurren en deudas, lo que yo llamo deudas no legítimas, porque no cubren realmente necesidades, sino gustos, deseos, apetitos por cambiar cosas, por tener cosas, por lucir cosas que realmente no son necesarias. Entonces, ese descontento plaga el corazón y quiero más, y quiero más, y quiero más. La Biblia le llama avaricia, al querer más y más y más, y eso coloca a la persona en una situación de múltiples problemas. Y tú hablabas del descontento. Y me viene a la mente este versículo del apóstol Pablo en Filipenses 4:11, te lo voy a parafrasear, que dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. A contentarme. Exacto, he aprendido a vivir contento. Bueno, lo tengo aquí, lo voy a leer. No hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, esa es la clave. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él sigue diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre me ha gustado ese pasaje porque él dice, he aprendido. Y es como decir, el contentamiento es parte del carácter que uno va formando, uno va aprendiendo. Es una disposición mía intencional a estar conforme, sea lo que sea que Dios haya puesto en mi mano. Exactamente, o sea, esa expresión de he aprendido de Pablo indica que él no lo sabía antes, que él antes no sabía estar contento, sino que él dependía de su circunstancia para sentirse contento. Y ahora él dice, he aprendido a estar contento, no importa la circunstancia en la que me encuentre, en escasez, en abundancia, yo estoy bien. Y es interesante el término que se utiliza ahí, que el apóstol utiliza ahí, en el lenguaje original de contento, significa independiente. Sí. O sea, sé estar bien independientemente de cualquiera que sea mi situación. Tú habías usado un concepto, no sé si esa es la palabra, un concepto en economía. Sí, claro. No sé si tú quieres explicarlo. Claro, la palabra en griego, no hice referencia a la palabra en griego, pero es autarques. Y autarques, hay una palabra en español que utilizamos los economistas que se llama autarquía. Y la autarquía es cuando nosotros estamos estudiando la economía, que a veces hacemos supuestos y hacemos modelos en nuestra cabeza para teóricamente hacer ciertos análisis. Decimos, imaginemos un supuesto de un modelo económico. Imaginemos una economía en autarquía. Una economía en autarquía es una economía que no está conectada con el resto del mundo y que su estado actual no depende del resto del mundo porque está cerrada a los flujos de comercio, de mano de obra y de finanzas del resto del mundo. Por lo tanto, una economía autárquica es una economía independiente que satisface sus necesidades con lo que tiene. Y a eso es que hace referencia la palabra que utiliza el apóstol Pablo en sé estar autárquico, sé estar independiente, cualquiera que sea mi situación. Y ahí está, digamos, yo creo que desde la primera expresión del apóstol Pablo hay una enseñanza para nosotros. O sea, el contentamiento es algo que se desarrolla, que se aprende, que se adquiere. Se supone que nosotros debemos estar independientes, contentos, no importa la situación material en la que nos encontremos. Sé vivir en pobreza, decía Pablo, sé vivir en prosperidad, cualquiera que sea mi situación, yo sé estar contento. Y es interesante que diga como de tener hambre, como de estar saciado, porque aparentemente el apóstol Pablo supo estar contento e independiente, aún teniendo poco. Y yo creo que ahí hay otra enseñanza. O sea, nosotros vivimos en una generación que para sentirse bien, realizado, valioso, necesita mucho. Necesitamos mucho, pero cuando yo aprendo a estar contento y satisfecho con poco, yo puedo vivir una vida independiente de las circunstancias que enfrento. Y no es conforme. Lo que estamos enseñando no es conformismo. El conformismo es una resignación. Es una, bueno, esto es lo que hay. Y hay como una queja
debajo de esa resignación. Pero el contentamiento es un estado de convencimiento de que mi vida no está en lo que tengo, está en otra cosa, porque la conclusión de Pablo es: yo sé cuál es el secreto, y el secreto es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando mis esperanzas, mi gozo, mi fortaleza está en Cristo, yo puedo hacer frente a esto de una manera contenta. O sea que... me gustó esa diferencia que tú haces entre conforme y contento, porque ciertamente ahora que tú lo explicas, yo veo la diferencia y me parece súper interesante. Exactamente. Entonces ahí, un corazón contento, un corazón independiente de las cosas que tiene y posee, es una persona que está mucho menos inclinada a la deuda, que la va a usar cuando la necesite, pero no va a acudir a la deuda ante cada deseo, ante cada capricho, ante cada venta que le hagan, que la publicidad le venda. No va a acudir a ella porque no necesita eso para estar bien. Entonces yo creo que el contentamiento es la actitud interna, la disposición del corazón interna que nos permite mantener la deuda bajo control. Y Chacho, ya tú hablaste, o sea, nos ministraste, vamos a decir, al tema del corazón, que es lo primero siempre a arreglar. Pero danos consejos prácticos, ya incluso a personas que ya tienen deudas o personas que están pensando en adquirir una deuda, consejos prácticos que nos ayuden a que esa deuda no sea ni desproporcionada y tampoco se nos salga de control. Sí. ¿Qué tú pudieras decir? Sí, bueno, hay varias cosas y de hecho los que han seguido todo el podcast van a sentir que algunas de estas cosas que yo voy a mencionar ya las hemos tratado, pero aquí la estamos consolidando para hacerle frente a una situación que es el tema de la deuda. Cómo yo utilizo múltiples principios que hemos ya expuesto con el objetivo de mantener bajo control la deuda. Lo primero es, como dijimos, tener una actitud de contentamiento, y si no lo tengo, si yo soy una persona quejumbrosa, que vivo la vida apesadumbrada porque no tengo, yo tengo que revisar mi corazón y pedirle perdón al Señor por esa falta de contentamiento y esa queja permanente y esa murmuración contra mi condición. Dicho eso, entonces lo primero que yo diría es que, por definición, la deuda se va a mantener bajo control si yo me dispongo a mantener mis gastos por debajo de mis ingresos. Bueno, esto parece como... eso parecería como obvio, Chacho, porque sí, ¿quién va a pensar en gastar más de lo que le ingresa? Sí, bueno, eso es la deuda. Eso es la deuda. Pero la deuda a veces uno dice, bueno, esto es una deuda buena que va a traer un beneficio, y a veces yo tomo una deuda incluso dentro de mis ingresos, o sea, yo puedo pagarla, pero a veces hay personas que gastan más, no simplemente en un activo, por ejemplo, sino que gastan o incurren en una deuda en algo que no va a tener ningún retorno que material. Que es superfluo, que es muy temporal, que no mantiene su valor en el tiempo. Exacto, las vacaciones, por ejemplo, eso es algo que tú lo disfrutas y se va. Sí, eso es como... El recuerdo no se puede vender. Exacto, eso es como un voto interno que uno hace. Mira, yo voy a vivir, como dicen ahí, como dice el refrán, hasta donde la sábana me dé. Yo me voy a arropar hasta donde la sábana me dé. No me voy a arropar más allá porque no puedo. Y es un acto de sensatez. Lo que pasa es que la deuda, hoy en día, como vivimos en una sociedad altamente bancarizada, con muchos productos financieros de diferentes tipos, endeudarse es muy fácil. Sí. Y la gente muchas veces no calcula con precisión realmente si esto excede mis ingresos o no. La gente sencillamente da el paso. Decimos aquí en República Dominicana, no sé si se dice en otros países, damos el tarjetazo y después averiguamos, porque total, ¿para qué es que uno vive? Tenemos 30 días para pagarlo, 25 días, yo en esos 25 días. Y si no llega, pues lo financio. Exacto. Entonces esa ligereza le da a la persona entonces una inclinación a estar constantemente en problemas de deudas. Yo conozco personas de muy buen nivel de ingreso y a pesar de tener un muy buen nivel de ingreso, tienen deudas gruesas en tarjetas de crédito, que es uno de los peores financiamientos que existe, de los más costosos. Los más costosos, sí. Y que atacan muchísimo las finanzas de la gente. Entonces, y en esa persona que tú mencionas, ese problema no es un tema de ingresos, porque si tú analizas sus ingresos, le dan para vivir cómodamente. Entonces es un tema del corazón. Hay un tema del corazón y que no han tomado esta decisión de yo me voy a arropar hasta donde la sábana me dé. No gastan como una indicación de sus ingresos, sino que van más allá y se descuidan y con ligereza caen en problemas
de deuda. Esa es la primera recomendación que le doy. Toma una decisión personal de que tú no vas a consumir más allá de lo que tus ingresos te permiten. Exacto. Cuando tus ingresos no te den, tú no vas a acudir con ligereza a la deuda y que vas a dejar la deuda solamente para asuntos legítimos. Un poquito más adelante voy a hablar de eso. Ok. ¿Y qué segundo consejo tú nos darías? Ya dijiste, gasta menos de lo que ganas. Bueno, obviamente, para eso necesito presupuestar. Yo tomé esa decisión en mi mente. Yo quiero gastar menos de lo que me ingresa. Pero necesito un presupuesto. Y del presupuesto hemos hablado en episodios anteriores. También te animo a que lo busques y te pongas al día con eso porque has hablado bastante del tema presupuesto. Exactamente. Entonces, mucha gente vive sin presupuesto. No tiene una idea precisa de cuánto gana. Extrañamente, lo dijimos en esa ocasión, extrañamente mucha gente no sabe exactamente cuánto gana. Menos saben cuánto gastan de manera precisa. Mucha gente tiene una subestimación de sus gastos porque no toma en cuenta muchísimos gastos ocasionales que no están como en el radar del mes, que el mantenimiento ocasional del vehículo, que el mantenimiento de algunos equipos de la casa, que la pintura de la casa una vez al año, que la inscripción de los hijos en el colegio, que la compra de ropa 1 o 2 veces al año, que los regalos que le hago a familiares. Hay mucha gente que no tiene esas cosas en su radar financiero porque son gastos ocasionales, son regulares, pero no son mensuales. Claro. Y no entonces, se presupuestan. No los incluyen en su presupuesto y típicamente tienen una subestimación. Entonces, la próxima recomendación es que si tú quieres mantener la deuda bajo control, toma una decisión que tú vas a vivir dentro de lo que tus ingresos te permitan. Número 2, tienes que presupuestar para realmente saber si la decisión que tomaste de vivir por debajo de tus ingresos la estás cumpliendo y que cualquier exceso en tu presupuesto de gasto tú lo puedas reducir y llevar y mantenerlo bajo control. Porque al final la deuda es cuando gasto más de lo que me ingresa. Totalmente. Ahí es que acudo a la deuda. Y el presupuesto, Chacho, para mí, yo pienso que es algo liberador, porque cuando tú sabes lo que puedes hacer o no, tú andas por la vida como más tranquila. Claro. Tú sabes, bueno, esto lo puedo comprar, esto no, pero muchas personas tienen miedo, y lo hemos hablado en ocasiones anteriores, tienen miedo a hacer un presupuesto porque no quieren enfrentarse con esa realidad de que hay cosas que no voy a poder comprar. Hay lugares donde no voy a poder ir. Y otras personas no tienen las fuerzas, el ánimo para sentarse y hacer lo que requiere el presupuesto, porque es algo que conlleva trabajo. Sí, la disciplina del presupuesto es para gente madura. Sí. O sea, hacerlo requiere madurez. Y gente que quiere cambiar. Claro, requiere enfrentar mi realidad y ver cuál es mi realidad. Requiere tomar decisiones de dejar gustos y caprichos también de un lado y cambiar incluso estilos de vida que aunque es bueno tener, por ejemplo, un buen vehículo, es bueno tener mis hijos en un buen colegio, pero quizás ese no es el colegio que financieramente en el que yo debo estar. Entonces, sí, requiere madurez y ciertamente, como tú dices, hay gente que rehúye y evita sentarse a hacer un presupuesto, sobre todo si es en pareja, que debería ser, por esas cosas, por la disciplina que impone, pero es parte de la madurez de la vida. Entonces, eso es mi segunda recomendación. O sea, primero, decide gastar menos de lo que te ingresa. Número 2, siéntate a presupuestar para poder tener un control de la deuda en tu vida. Y hay otras recomendaciones. Yo quisiera agregar el tema del ahorro con intención. Si la gente sigue pensando que va a ahorrar lo que le sobra, no va a ahorrar nunca. Los gastos y los deseos y los apetitos siempre superan usualmente los ingresos de la gente. Yo tengo que proponerme un propósito o disponerme a ahorrar de una manera sistemática y con intención. Yo quiero ahorrar tanto. Yo quiero ahorrar $20 mensuales, $50 mensuales, y es bueno $100 que tú pongas mensuales. Esa cantidad, porque hay gente que dice, bueno, yo no gano tanto como para ahorrar. Sí, no, la gente piensa que poco ahorro es ningún ahorro. Exacto. No, poco ahorro es algún ahorro. Y deberían ahorrar aunque sea poco, pero proponérselo de tal manera que eventualmente en el tiempo, logren tener una masa de ahorro con el que cuenten para un fondo de emergencia, para una situación, digamos, que le pase. A veces nosotros acudimos a la deuda precisamente de manera súbita porque no tenemos un fondo de emergencia, porque no nos hemos ocupado precisamente de ahorrar y tenemos que acudir entonces a una tarjeta, a un préstamo personal, porque se me presentó una emergencia médica. Exactamente, se me presentó algo y yo no me dispuse a hacer un fondo de emergencia ni siquiera. Y yo creo que el ahorro debe ir más allá de un fondo de emergencia. Típicamente un fondo de emergencia es 4 o 5 meses de mis gastos mensuales que yo debo tener ahorrado como una forma de acudir a él en caso de necesidad, pero yo debo tener más allá de un fondo de emergencia porque hay otras necesidades futuras como la etapa no productiva de mi vida más adelante que va a venir,
la etapa no productiva de mis padres que va a venir, la educación de mis hijos superior que va a venir, y yo debería tener, además de un fondo de emergencia, otros componentes de mi ahorro para el cual yo me prepare. Yo te tengo una pregunta y sé que quizás estamos cortos de tiempo, pero me viene la duda de que si yo tengo un préstamo, yo debería también ahorrar o aplicárselo todo al préstamo. Porque estamos hablando de la deuda bajo control y tú estás hablando del ahorro. Sí. ¿Ahorro o pago préstamo? No, depende del préstamo. Hay préstamos como el hipotecario, por ejemplo, que tú no puedes abonar todos los meses. Exacto. Tú pudieras abonar una vez al año, una vez cada 2 años. Entonces, yo pudiera ahorrar con el propósito de a final de año abonarle cierta cantidad a mi préstamo hipotecario. También yo pudiera ahorrar, y hay préstamos de consumo que me permiten abonar mensualmente. También lo debería abonar, porque si tengo un ahorro, ¿para qué pagar intereses? Exacto. Entonces, lo ideal sería abonar al préstamo. Entonces, si el préstamo me permite abonar o pagar anticipadamente, debería hacerlo tan frecuente como se me permite. Pero si tengo una deuda y no me permite pagar, ahorro. Y luego lo pago de manera ocasional. Exactamente. Ese sería nuestro tercer consejo. ¿Cuál más? Bueno, un cuarto consejo yo agregaría: ser riguroso con tus compras. Ya más o menos lo hemos dicho, pero básicamente no compres cosas que no necesitas. Y las que necesitas, siempre trata de buscar la mejor compra posible. Vuelvo y repito, no compres cosas que no necesitas, y cuando necesites algo, busca la mejor compra posible. En el mejor comercio, al mejor precio, con la mejor calidad, con la mejor garantía. Trata de hacer un análisis, aunque sea sencillo, de lo que vas a comprar, si es que lo necesitas, para poder adquirir lo mejor. Hay cosas a veces que compramos, por ejemplo, me vienen a la cabeza el caso de los vehículos, por ejemplo. Necesitamos un vehículo. Yo diría que a nivel mundial es casi una necesidad, es prácticamente una necesidad. Pero hay vehículos que tienen mantenimientos mucho más costosos que otros. Trata de buscar un vehículo, sobre todo si tú eres una persona que no dispone de muchos recursos, sino que eres una persona que dispone de recursos medios. Trata de buscar un vehículo que tenga poco gasto de mantenimiento, que tenga una garantía larga. Y si no es nuevo, pues también que tenga poco gasto de mantenimiento, o que las piezas sean económicas en el mercado en el cual tú estás. Entonces, ese son el tipo de razonamiento que nos llevan a mantener nuestras compras bajo control. El criterio es si lo necesito. Y también, Chacho, ver la deuda como un periodo. Esto no es algo eterno. Esto en un momento se va a acabar, debería de acabarse. Sí. Tú vas a saldar tu deuda y quizás vayas a tener una mayor flexibilidad en los gastos. Pero en ese momento en que estás, tienes que ser riguroso con tus consumos. Eso que tú mencionas es muy importante. Yo creo que hay que tomar la decisión de querer vivir sin deuda. Exacto. La tomo cuando la necesito, la pago tan pronto pueda. Esa es como la consigna de nosotros. O sea, la tomo cuando la necesito y la pago tan pronto pueda, para estar libre de deuda y que yo disponer mis recursos para otras cosas que sí son necesarias realmente. Perfecto. Ahorra con intención, riguroso con las compras. ¿Qué más? Algo que quería aclarar, y hace un momentito mencioné este concepto de deudas legítimas. Tomar una decisión de no hacer uso de la deuda para aquellas cosas que no son necesidades. Cuando yo hablo de necesidades es, por ejemplo, una vivienda, un vehículo, una situación de salud, cosas que son necesarias y para lo cual no tenemos los recursos. Mucha gente usa la deuda para electrodomésticos, para vacaciones, para ropa. Y aunque pueden haber algunos aspectos de necesidad en alguna de esas cosas, por ejemplo, yo no necesariamente tengo que salir del país para tomar vacaciones. Hay personas que entienden y asocian que vacaciones es salir del país, pero salir del país muchas veces cuesta 2 y 3 y 4 veces lo que cuesta vacacionar dentro del país. Entonces, yo tengo que comenzar a cambiar mis paradigmas, la ropa que adquiero, las vacaciones que tengo, etcétera, etcétera, de forma que yo minimice y reduzca los gastos dentro de mi nivel de ingresos y pueda manejarlos. Entonces, yo eliminaría las deudas que no son legítimas. Aquellas deudas que no son legítimas son aquellas que son deudas para financiar y pagar cosas que no son necesarias, que yo las puedo posponer, que yo no las necesito ahora. Y por lo tanto, no las tomo. Y en mi vida, por lo menos, en nuestra vida personal, ha sido así. Nosotros hemos decidido no endeudarnos para cosas que no son necesarias. Preferimos ahorrar por un tiempo y luego comprar las cosas con todo el efectivo. Exactamente. Claro. Esa es mi quinta recomendación. Exactamente. Y ya quizás un último consejo. Un último consejo es todo lo que hemos dicho anteriormente. Si te puedes
si la gente lo analiza, es ir contra la corriente del momento. Sí, entonces yo quiero cerrar con broche de oro y decirle a la gente, resiste la corriente, porque cuando tú decidas no endeudarte para cosas no necesarias, vivir según tus ingresos, cuando tú decidas todas esas cosas, mantener tus compras bajo control, cuando tú decidas vivir así, la corriente de la época, la corriente materialista y consumista de la época te va a tentar y a seducir en otra dirección. Resiste. Y cultiva tu relación con Dios. Mientras más tú cultives tu relación con Dios y Dios más te llene, menos apetitos y menos seducido tú te vas a sentir hacia la corriente de este mundo. Exactamente. Y así seremos libres y mantendremos la deuda bajo control, donde tiene que estar. Excelente, gracias Chacho. Esto es entonces todo por hoy. Te animamos a ver los otros episodios donde hemos abundado en algunos de estos puntos que hemos hablado hoy y te animo a seguirnos ya sea por el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o a través de cualquiera de estos programas de podcast que puedes escuchar estos episodios. Así que nos vemos prontamente y gracias por seguir conectados con nosotros.